bienvenidos, ¿cómo están? Soy Armando Godoy, gracias por estar con nosotros aquí en el espacio de la entrevista de Noticiero El Salvador. Es para mí un placer estar acá desde el Foro Alfa con muchísima información. Y bueno, ya lo decíamos, hoy vamos a estar hablando de temas económicos, vamos a conocer qué es el Banco de Desarrollo de América Latina, que bueno, inició sus operaciones en el país con El Salvador como miembro pleno. Muy buenas noches, mi estimado Oscar Avalle, representante de la CAF en El Salvador. Bienvenido, ¿cómo está? Buenas noches, Armando, y felicitaciones por los nuevos estudios. Estamos en nueva casa. Estoy impresionadísimo. Yo había estado en los estudios anteriores. Sí, claro. Y esto realmente llena las expectativas. Llena de expectativas. Claro, hoy podemos decir obviamente que también lo público puede ser mejor o igual que lo privado. Exactamente. Claro, bueno. Ese es el punto. Bueno, bienvenido a El Salvador también. Entiendo que hace poco regresó. Regresé el domingo pasado y me pasó algo muy, muy divertido en el aeropuerto. A ver, ¿qué tal la llegada al aeropuerto? Aeropuerto genial. O sea, yo creo que el aeropuerto, uno cuando llega a un país nuevo, hay un momento clave en la llegada. Cualquier extranjero. ¿Por qué? Porque uno siempre viene con la idea de ver qué me va a esperar. ¿Me va a gustar el lugar? Sí. ¿Me van a recibir bien? ¿Cómo va a ser? Llega el avión, aterriza, va a la manga y la ansiedad sube. Uno baja del avión, va por la manga y claro, es como cualquier otro aeropuerto, claro, hasta que no llega a migración. Y ese momento es clave. Y los colegas y amigos que son funcionarios de migración al aeropuerto no saben muchas veces el impacto que tienen en un extranjero que llega por primera vez. Sí. Si lo reciben con una sonrisa y le deciden, bienvenido, qué bueno que esté acá, la cosa cambia fundamentalmente. ¿Cómo sintió el calor de los salvadoreños en esos primeros minutos? Me hace pensar, acabo de estar en casa. Y eso fue hace 4 años atrás. Y para decir la verdad no tengo ganas de irme. Porque ustedes tienen algo muy especial. Y esa calidez que uno encuentra en el momento de llegar. Sí. Y en el momento de entrar al país. Y estar en el país es algo que uno no tiene en otros lados. Ahora, claro, cuando yo llegué, obviamente me preguntaron, ¿a qué se dedica? ¿A qué viene? Dije, no, yo soy el nuevo representante de la CAF en El Salvador. La pobre chica de migración me ¿Qué es CAF? Decía en su mente la gente. Pensó, Corporación de Análisis Financiero. O coordinación financiera, o qué será, claro. ¿Qué será? Pero bien, me miró y me dijo, bienvenido, con una sonrisa y me dejó pasar. Bueno. Pero esa es la pregunta clave que uno tiene que entender. A, ¿por qué El Salvador tiene que ingresar o quiere ingresar a una nueva institución? Y B, ¿qué significa y cuál es el planteo de esta institución para El Salvador para que sea atractiva como propuesta? Bueno, y de ese tema vamos a conversar esta noche precisamente con usted, mi querido Oscar, representante de la CAF en El Salvador. Y es que quiero dar una nota de contexto también para que la gente vaya en la misma sintonía en esta plática, porque 61 años debieron transcurrir para que nuestro país, El Salvador, ingresara a un nuevo banco multilateral, es decir, para ser miembro pleno del CAF. Esto fue posible gracias al buen clima de inversiones que el país genera bajo el gobierno del presidente Nayib Bukele. A continuación le damos más detalles, sobre todo aspectos generales que definen a este organismo financiero. El Banco de Desarrollo de América Latina es la institución multilateral que se encarga de financiar múltiples servicios a los sectores público-privado. En la actualidad, lo conforman 13 bancos y más de 20 países, entre ellos El Salvador. Nuestro país recientemente se incorporó como miembro pleno de este organismo, con lo cual se accede a créditos bajo condiciones especiales y apoyo técnico y financiero para proyectos de diferentes sectores, siendo un socio estratégico en la reactivación económica y social. De hecho, esta es la principal meta del CAF, aportar a la economía de la región, promoviendo un modelo de desarrollo sostenible a través de créditos, recursos no reembolsables y la provisión de cooperación técnica y otros servicios especializados. La institución financiera, al año, maneja más de 14,000 millones de dólares para promover el bienestar latinoamericano y desde el inicio de sus operaciones en 1970 ha financiado más de 200,000 millones de dólares para proyectos de desarrollo sostenible e integración regional. El CAF
Con una visión global y un nexo entre América Latina y el resto del mundo, se convierte en una plataforma de desarrollo. Ana Yancy Ábrego, Noticiero El Salvador. Bueno, comencemos hablando a detalle qué es el Banco de Desarrollo de América Latina. ¿Cuántos años tiene quizás operando en el mundo? Fue creado en 1970 en el contexto del Pacto Andino. Pero la pregunta es aquí, ¿a quién beneficia? ¿Y cuál es la diferencia de un banco comercial con un banco de desarrollo? Correcto. Y a mí, la imagen que más me quedó marcada de la pandemia fue una imagen, creo que fue en Soyapango, de un grupo de jóvenes que estaban con sus teléfonos celulares tratando de bajar la señal, o conseguir una señal para poder bajar las lecciones del día para poder seguir estudiando. Creo que cuando hablamos de bancos de desarrollo, el objetivo del trabajo nuestro es ayudar a esas personas y cambiar la realidad de estas personas. Por eso existen estas instituciones, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Centroamericano de Integración Económica, en África hay otras instituciones similares. Estas instituciones tienen como objetivo justamente lograr que la gente salga de la pobreza y pueda tener igualdad de oportunidades, y en esas igualdad de oportunidades poder desarrollarse. Entonces, ¿qué significa esa imagen? Esa imagen significa que hay que invertir en muchas cosas: educación, internet, hay Claro. que invertir en infraestructura. Ancho de banda. Ancho de banda, gracias. Sí. Ancho de banda, hay que invertir en infraestructura, hay que invertir en una cantidad de elementos, y los países no siempre tienen los recursos y los accesos a la banca comercial, ni la banca comercial está en su objetivo hacer eso. Para eso se crean los bancos de desarrollo. ¿Cuál es el modelo? Es una cooperativa de crédito. Todos estos bancos de desarrollo son cooperativas de crédito. La CAF se crea inicialmente como una cooperativa de crédito de los países andinos, Bolivia, Ecuador, Venezuela. ¿Para qué? Para fomentar la integración regional de los países andinos, y para eso tener un mecanismo de financiación. Ahora bien, esos países aportan el capital inicial y se autoprestan. ¿Para qué? Para lograr un proceso de integración más sostenible desde todo punto de vista. El modelo va creciendo y va teniendo éxito y se va expandiendo. De a poco empieza Mercosur, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia se incorpora, la CAF empieza a expandirse a los demás países y empieza también a pensar, ¿cómo voy a lograr yo en la integración un desarrollo? Y el desarrollo de esos países va buscando que el desarrollo futuro sea un desarrollo que beneficie a las generaciones presentes igual que las futuras. Entonces ahí entra toda la ecuación también del medio ambiente y la necesidad de asegurar que ese desarrollo sea ambientalmente sostenible y al mismo tiempo también logre el desarrollo económico. ¿Dónde está la diferencia con otros? En quiénes son los miembros de la cooperativa. En el caso de otros bancos son cooperativas más globales. En nuestro caso son los países de la región que se van incorporando, y en esa cooperativa de crédito lo que van haciendo es buscando financiar actividades en su propia región. ¿Qué hizo El Salvador para permanecer o tener primero al Banco de Desarrollo de América Latina con operaciones aquí en el país, y bueno, que El Salvador sea un miembro pleno? ¿Qué tuvo que hacer el país? ¿Qué cambios tuvo que hacer el país para precisamente que el banco le abra las puertas? Una muy buena pregunta. Pero el tema esencial es qué tiene el banco para El Salvador, que El Salvador le interese estar dentro del banco. No es tanto qué es lo que tiene El Salvador para que el banco esté interesado en que El Salvador sea miembro, sino es al revés. ¿Qué es lo que nosotros brindamos a El Salvador para que El Salvador pueda estar interesado? Y son dos cosas, básicamente. Por un lado, financiación en términos más ventajosos que los mercados, y por otro lado, el tema de conocimiento.
Esos dos elementos conjuntamente son los que permiten y hacen atractiva la ecuación del Banco de Desarrollo de América Latina para El Salvador. Los procesos de ingreso de El Salvador a la institución son procesos que no son complicados, que significan simplemente que El Salvador busca el pago de una acción de capital inicial y a partir de ahí después es miembro del banco. Pero en realidad lo que hay que pensar es al revés. ¿Por qué es interesante saber que nosotros seamos parte de la ecuación y del proceso de desarrollo de El Salvador? Y ahí es donde entra el tema conocimiento y desarrollo. Esos dos elementos, y pensando siempre en la imagen de estos muchachos que están tratando de bajar la señal para tener ancho de banda, educación, infraestructura para poder seguir estudiando. ¿Cuáles son los objetivos que tiene el Banco de Desarrollo de América Latina? Por un lado, el desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque América Latina es una de las regiones que está siendo más afectada por el tema del cambio climático. Si vemos, por ejemplo, El Salvador, más del 80% del territorio de El Salvador es susceptible a desastres naturales por tormentas, por otros fenómenos naturales. Entonces, a partir de ahí, tenemos que pensar en formas de desarrollo que permitan que justamente El Salvador esté preparado para resistir al desarrollo y a los impactos de este tipo de fenómenos. Le doy un ejemplo. Unas primeras operaciones que estamos trabajando van en dirección justamente de buscar una resiliencia en la infraestructura. ¿Por qué hacemos eso? Porque uno conoce muy bien la imagen que viene, hace una capa asfáltica, el año que viene vuelve a llover, otra vez hay que hacerla. Las cárcavas. Todos esos elementos son necesariamente elementos que impactan en la capacidad de desarrollo del país. Lo que hace el Banco de Desarrollo de América Latina es justamente proveer financiación para que la infraestructura se haga de una manera que no sea impactado tan severamente por los desastres naturales, por las lluvias, por las tormentas. Entonces, eso es un objetivo central, desarrollo sostenible, y dentro de eso, infraestructura resiliente. Interesante. La CAF está conformado, entiendo yo, por 20 países de América Latina y el Caribe, pero también hay otros países o bancos de otros países latinoamericanos que también están ahí dentro. Sí, inclusive hay un tema muy interesante. La CAF es una de las pocas instituciones, me atrevería casi a decir que es la única, que tiene una constitución pública y privada. Los países extrarregionales que son miembros de la CAF tenemos el privilegio de tener España y Portugal como miembros de la CAF que proveen capital para poder desarrollarse. Pero además de eso, hay bancos privados que decidieron ser parte de este proceso que se llama CAF. Y en eso han comprado acciones y han puesto capital dentro del proceso, lo cual lo hace muy distinto a otras instituciones similares que solamente tienen capital público. Y El Salvador se nombró o ocupa el número 20. Fue el número 20, fue el 20º país, después está ingresando Honduras, están ingresando otros países de Centroamérica. La CAF está ingresando y está expandiéndose a otros países de Centroamérica, a otros países de América Latina. ¿Por qué? Porque es un planteo, es una ecuación, una propuesta interesante para los países. ¿Por qué? Pues es una cooperativa de crédito propia en la cual la toma de decisión sobre cómo se van a utilizar los recursos es de la propia membresía. O sea, todos los países que son miembros de la CAF, a excepción de España y Portugal, obviamente, tienen acceso a los fondos de la CAF. Y las decisiones se toman en función de las necesidades de toda la región. Interesante. Son las 8 de la noche con 17 minutos, Oscar. Vamos a hacer, si usted me lo permite, la primera pausa de esta noche y al regresar venimos hablando de un proyecto, bueno, son 380 millones de dólares en proyectos acá en El Salvador que va a financiar o que financiará CAF. Ya nos va a contar a detalle, obviamente, de qué proyectos estamos hablando. Quédese con nosotros, 8 de la noche con 17 minutos.
gracias por continuar con nosotros, 8 de la noche con 19 minutos. Antes de pasar a conversar sobre estos 380 millones en proyectos, obviamente que estaría financiando CAF en proyectos en El Salvador, estamos conversando con Oscar Avalle, representante de la CAF en El Salvador, pero sí me gustaría conocer quién es la persona que está al frente de esta institución importante a nivel mundial o a nivel también de Latinoamérica. Entiendo yo que es un diplomático de carrera en el servicio exterior. Eso es, yo soy argentino, aunque algunos ya lo habían adivinado por mi acento. Aunque yo lo confundí, creí que era chileno. Creí, pero bueno. Está bien. Argentino. No hablemos sobre fútbol, ese tipo de cosas, dejemos un momento de lado eso. Ok, de acuerdo. Y el Mundial, vamos a ver cómo nos va ahí. Pero sí, soy argentino, soy diplomático de carrera. Después tuve el privilegio de trabajar en el Banco Mundial durante 26 años. Y antes de cambiarme a la CAF era el representante del Banco Mundial para El Salvador y Costa Rica. Y el 16 de agosto inicié el proceso de cambio en el cual me pasé del Banco Mundial a la CAF. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Es interesante, es un cambio después de 26 años, es un cambio interesante. Porque son organismos, digamos, internacionales diferentes. Por supuesto que son distintos, pero lo interesante de este proceso también es un proceso de iniciar algo desde cero. Es un proceso en el cual tengo que armar toda la estructura, todo el programa. Es un desafío que uno muy pocas veces en la vida tiene, de empezar algo de cero. Y empezar algo de cero en un país que realmente está interesado en hacer las cosas bien. En hacer las cosas. Por ejemplo, el tema de educación. El tema de educación es un tema que desde un inicio de la administración actual está impactado por el compromiso que tiene, por ejemplo, la primera dama en el desarrollo del programa de Crecer Juntos. De la primera infancia. De la primera infancia. Como Banco Mundial hubo una participación muy fuerte. Ahora, en el caso de CAF, uno de los elementos claves, complementando el trabajo del Banco Mundial, del BESI, del BIT y de otros, y UNICEF también, lo que estamos haciendo es complementando el trabajo, buscando cerrar la brecha digital. Y por eso nuestra primera operación, la primera operación que estamos realizando es una operación por $150 millones para ayudar a cerrar la brecha digital, que tan importante es achicarla para que podamos, y para que estos chicos que están tratando de buscar y bajar las lecciones en Internet puedan hacerlo y puedan llegar a tener una educación. Quedémonos con este tema antes de profundizar sobre los 380 millones, obviamente, en proyectos de El Salvador. 150 millones para la educación digital. ¿A qué iniciativas, qué programas, a qué tasas, cómo es el proceso para financiar esta iniciativa? Las tasas son tasas similares a de otras multilaterales, pero lo importante, más que la parte de plata, que obviamente es importante, pero lo que complementa eso siempre es la parte de conocimiento. ¿Por qué? Pues son instituciones que unen los dos elementos. No es solamente yo financio algo, sino yo financio, pero también doy la cooperación técnica, que muchas veces es más importante que la financiación, para que se puedan hacer las cosas de una manera más efectiva. Entonces, en el tema de brecha digital, un elemento clave acá es ver cómo se ha hecho en otros lados y cómo se ha logrado cerrar la brecha. Y qué tipo de conexión se puede hacer. ¿Cómo se puede hacer esto? ¿A través de qué mecanismos regulatorios? ¿Cómo puedo atraer proveedores de Internet para que eso se realice, que tengamos un bando de ancha realmente efectivo y que permita satisfacer las necesidades de la gente? Y que no solamente el 37% de la población tenga acceso a un ancho de banda razonable para poder participar en esta revolución digital. ¿Qué aspecto ven ustedes, digamos, en los diferentes programas que está haciendo el gobierno del presidente Nayib Bukele para que la CAF diga sí, le damos el financiamiento? Primero, el compromiso que hay con la primera infancia y con todo el tema educativo. Que El Salvador lo tiene. Que es lo que tiene. Yo me acuerdo perfectamente cuando empezó el proceso de definición del trabajo en primera infancia, el compromiso de la primera dama, el compromiso del gobierno respecto a ese tema
fue impresionante. Entonces, este es un trabajo que lo que estamos haciendo es complementándolo. Por otro lado, hay otros elementos que son igual de importantes, que están relacionados, por ejemplo, con el tema de COVID. Cómo el gobierno de El Salvador trabajó en la lucha contra la pandemia. En ese contexto se ha hecho una inversión muy grande para justamente poder satisfacer las necesidades, vacunas, hospitales, contratación de gente, los guantes, todo el paquete, desde insumos hasta la infraestructura. Ese gasto no estaba previsto. Entonces, todas las instituciones multilaterales, inclusive la CAF, hemos desarrollado programas especiales para que países como El Salvador puedan acceder a fondos con condiciones blandas para poder financiar un gasto que no estaba esperado. Es como cuando estoy en mi casa y de repente se me quema la casa. Y yo tengo que hacer algo. Y después tengo que reconstruir. La función que tenemos nosotros es apoyar a esa reconstrucción. Esa reconstrucción es otro financiamiento que estamos preparando en este momento de 75 millones. 150 para la brecha digital, mirando el futuro. 75 para poder lograr cerrar una brecha de un déficit fiscal que se realizó. ¿Por qué? Porque hubo que responder a una pandemia. Y eso es el tipo de actividad que estamos tomando. Y eso es otro ejemplo del compromiso que tiene este gobierno con su población. En cuanto al tema de los 150 millones para la educación digital, se hablan de acciones que va a incluir también capacitación a docentes en tecnología e innovación y, ya lo decía usted, la reducción de esta brecha digital, que obviamente lo hemos visto, que desde que inició el gobierno del presidente Nayib Bukele se ha cortado por completo. Estos son programas, no es solamente una intervención que estamos realizando. Una cosa es la intervención de los 150, que si uno se puede pensar, no alcanza para mucho. Pero lo que hay que pensar es qué vamos a hacer en futuro. Este es el primer paso. El segundo paso va a ser trabajar, por ejemplo, en la preparación de las conexiones para que pueda llegar un cable directamente a El Salvador del Internet. Hoy por hoy, el acceso a Internet en El Salvador se da a través de Guatemala. Lo cual, cuando se tomó la decisión de hacerlo así, tenía sentido. ¿Por qué? Pues no era necesario tener tal conectividad porque no estaba todavía tan desarrollado la necesidad de tener una conexión fuerte, estable y rápida. Pero con el desarrollo de los últimos años y con la pandemia, donde hemos visto que hemos empezado a trabajar desde casa y empezamos a ver que realmente necesitamos tener una capacidad de conectarnos 3 o 4 personas a videoconferencias para poder realizar nuestro trabajo, es necesario tener un Internet más estable y más fuerte. Para eso hay que hacer una inversión. Y esa inversión es con la cual estamos trabajando con el gobierno para ver cómo fortalecer esa inversión. Claro, ¿tienen ustedes información, por ejemplo, sobre el tema del ancho de banda? Porque sabemos que el Internet actualmente viene de Guatemala, es decir, ¿cómo podría armarse toda esta infraestructura para esto? Hay varios tendidos de cable que se están realizando en estos meses, que vienen por el Pacífico, hay otros por el Atlántico, hay otro cable que viene de Malasia hacia la isla de Pascua, y por lo visto es una opción llevar esa conexión, pero todo eso lo que hay que hacer es analizarlo, estudiarlo y ver cuál es la mejor de las opciones. ¿Se acuerdan que yo decía inicialmente conocimiento y financiación? Correcto. La parte nuestra va a estar en proveer de conocimiento de cuál de estas opciones, y no sé si la mejor, pero por lo menos la más efectiva desde el punto de vista de costos, y a partir de ahí el gobierno de El Salvador toma la decisión de cuál de esas opciones va a tomar, porque todas tienen ventajas y desventajas. Y nosotros, si el gobierno así lo desea, podemos después financiar la inversión a 20 años para que esta inversión se pueda realizar de una manera efectiva. Y que sea sostenible. Y que sea sostenible, evidentemente. Claro. Y sobre todo porque también hemos visto que, bueno, tanto desde la Secretaría de Innovación del gobierno como obviamente otras dependencias están trabajando de forma articulada para que tanto escuelas, hospitales y universidades, incluso las diferentes dependencias de las universidades, también estén conectadas, todos bajo una misma sintonía.
Claro, otra vez son dos elementos. Por un lado es lo público y por otro lado también es lo privado. Nosotros tenemos que asegurarnos que todos los actores puedan estar conectados a precios razonables, dando ganancia a cada uno de los actores comerciales que están en juego. La conexión entre universidades, entre gobierno, entre hospitales es esencial. Pero si yo quiero lograr un desarrollo fuerte del país en la economía actual, en la cual El Salvador busca integrarse como un país que provee servicios, es necesario que el individuo, el particular, pueda contar con Internet, que sepa que puede comprometerse a trabajar desde la casa con un call center que tal vez esté, no sé, en Malasia. Claro. Y esa conexión tiene que ser estable. Si no, el que lo está contratando, si se desconecta, te va a decir, miren, me encantaría seguir trabajando con usted, pero yo necesito que usted esté conectado todo el tiempo. Entonces, para eso es necesario los dos elementos, lo público y lo privado. Y eso es lo que estamos tratando de fortalecer y apoyar en este momento. Antes de irme a la pausa, no quiero en ningún momento politizar la entrevista, pero sí me gustaría de pronto conocer su reacción. Hay muchos partidos de la oposición, o sobre todo personas de la oposición, que dicen, en vez de invertir en computadoras, invierten en otra cosa. ¿Cree usted que el hecho de invertir en una computadora, de invertir en Internet, de invertir en una tablet, de cerrar la brecha digital, no es una apuesta que debe ser prioridad para un gobierno? Es muy difícil hacer una afirmación global. Claro. Depende mucho de la situación particular de cada uno de los países. En el caso particular de El Salvador, cerrar la brecha digital es un elemento esencial para poder lograr un desarrollo sostenible. Y le pregunto esto, perdón, porque de pronto usted también tiene experiencia en otros países. Lo importante es el debate político y cuál decisión se toma dentro de un contexto democrático para llegar a una política. Siempre va a haber alguien que va a decir no, sería mejor hacerlo de otra manera. Pero para eso existen los procesos de toma de decisión democráticos. Para eso existe también un proceso de consenso y para eso después se ejecuta y se asegura que dentro de la ejecución del proyecto pueda revisarse si las cosas no van o son necesarios recibir un cambio en la dirección. Claro. Pero nosotros vemos que el tema de brecha digital es un tema esencial. ¿Por qué? Porque el modelo de desarrollo que se está promoviendo es un modelo de desarrollo de integrarse en la economía global. Para la integración en la economía global es necesario conectarse. Hoy por hoy hemos visto que eso es lo que es necesario hacer. ¿Y la pandemia lo demostró? Y la pandemia nos lo ha demostrado en carne propia, Claro. que para conectarse desde su casa es necesario tener la capacidad de conexión. Y el costo de conexión no puede ser excesivo, porque si yo tengo que invertir el 20% de mi sueldo en conectarme, no lo puedo hacer. Entonces hay que, por un lado, tener una conexión estable a precios razonables. ¿Se puede hacer sin que esto se transforme en un esquema de subsidios ad infinitum? Sí, se puede hacer. Pero ahí es donde instituciones como la nuestra van a buscar, por un lado, financiación y conocimiento. Por eso está ahí el brazo. Tal cual. En efecto. Bueno, vamos a irnos a la pausa. Quédese con nosotros, 8 de la noche con 33 minutos. Y al regresar venimos conversando de más proyectos, obviamente, que también están en el mapa, en el ojo, en el escritorio del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF. Quédese con nosotros, ya venimos. 8 de la noche con 35 minutos. Saben, aprovecho esta hora para saludar a la diáspora, a nuestros hermanos salvadoreños, nuestros hermanos connacionales que siempre comentan esta entrevista y están a la expectativa y pendiente de cuáles son nuestros invitados y los temas que abordamos en esta mesa. Acá, desde Canal 10, desde Radio El Salvador, en el foro Alfa, muy contentos en este martes 13 de septiembre de recibir a Óscar Valle, representante de la CAF en El Salvador. Y bueno, hablábamos de hecho de qué significa el banco, todo el tema de operaciones aquí en el país. Hablamos también de este destino de 150 millones para la educación, pero también se habla de otros proyectos que engloba una cifra un poco más grande, que son 380 millones en proyectos para el país. ¿Qué tipo de proyectos están en la mesa o están en el mapa para que ustedes digan si de pronto como esté el aval? Está por un lado 150 en educación, que estábamos conversando, brecha digital, la necesidad de fortalecer las avenidas de conexión con el resto del mundo. La puerta al mundo. La puerta al mundo. En segunda instancia, COVID, responder a una necesidad que hubo de una emergencia global
que todos los países han tenido que invertir un montón de plata que no estaba previsto invertir. Claro. En tercera instancia, el tema de infraestructura resiliente. Estábamos hablando recién de la apertura de la comunicación con el mundo. Bien, también no hay que olvidarse de la comunicación en el país. Claro, la Y conectividad. la conectividad interna. Si yo tardo 4 horas en llegar de acá a la Unión, algo no está bien. Tenemos que también mejorar esa conectividad. Y hoy por hoy hay que pensar en cómo mejorar esa conectividad de infraestructura también. Entonces sería por un lado la digital y por otro lado la real también. Ahí ya tenemos 300 millones. Pero pensemos en otros temas más. Hablamos recién de conectividad con el mundo. Un tema básico para que la conectividad con el mundo funcione bien es el tema de la frontera. ¿Cómo hago yo en un proceso de integración para que cuando yo llegue a la frontera no tenga que esperar 10 horas para pasar de un país al otro con un camión? Hoy por hoy, ¿sabías cuál es la velocidad promedio de un camión en América Central? Es menor que las carabelas de Colón cuando cruzaron el Atlántico. ¿Tanto sí? Tanto así. O sea que podríamos decir que en los últimos casi 600 años no hemos avanzado mucho en el tema de velocidad de transporte. ¿Y por qué es eso? Porque cuando hay cuellos de botella en las fronteras que hacen que los camiones tengan que esperar días para poder cruzar. Es por eso que una prioridad nuestra es promover la integración. Y dentro de la promoción e integración, la aduana es un cuello de botella. Y estamos trabajando con el gobierno en invertir en aduanas modernas. ¿Para qué? Para que el costo de transporte sea menor. Y eso permita que la economía salvadoreña, la economía centroamericana, sea más competitiva. Y la gente esté interesada en seguir creciendo en su país. Entonces, estamos invirtiendo en este momento por lo menos unos $80 millones adicionales en desarrollar las aduanas en la región. Pero la aduana, si yo tengo una linda aduana, no me sirve nada si los trámites para usar esa aduana están complicados. Claro. ¿De qué sirve que tengas buen paso, buena carretera, que tengas un puente fortalecido si en el sistema se tardan? Claro. Si llega uno te doy un ejemplo. Si no están bien coordinadas los horarios de apertura de los distintos entes en la frontera. Si todos los entes abren en el mismo momento para los camiones, no va a servir. ¿Por qué? Porque yo tengo que ir de manera escalonada. Entonces, ahí está el tema de facilitación de trámites, que otra vez tiene una parte de digitalización. Volvimos otra vez al tema inicial de la necesidad de tener conexión de Internet sólida y un ancho de banda lo suficientemente grande como para ¿qué? Para que el puesto aduanero en frontera pueda conectarse con la central y de esa manera también tenga un intercambio de datos. Porque si yo tengo un ancho de banda muy pequeño en frontera, no lo voy a poder hacer. Entonces, otra es tramitología, facilitación de trámites, generación de un proceso ágil y rápido para que la aduana cumpla el rol de control que tiene que tener, pero al mismo tiempo también sea un puente de integración y no un cuello de botella. ¿Hay proyectos que El Salvador ya puso en mesa? Justamente los 4 que estamos conversando son proyectos que ya tiene El Salvador en mesa. 3 de ellos van a estar aprobados antes de fin de año. El tema de educación digital, el tema COVID y el tema también de infraestructura resiliente. Aduanas estamos trabajando para que se apruebe en el primer trimestre del año que viene. ¿Por qué? Porque queremos asegurarnos que cubra todas las aduanas del país. No solo una ni dos. No solo uno o dos, sino todo el proceso y mirarlo todo. Entonces, para eso, queremos hacer las cosas de una manera que sean efectivas, sí rápidas, pero también sean efectivas y eficientes. Y al cubrir todas, supongo que lo tendremos aprobado por abril. Después de eso, está otra vez el tema de seguir con el tema de educación, seguir con el tema de salud, seguir con el tema de infraestructura. Ahí es ya
la decisión no es tanto nuestra, sino es una decisión del gobierno en qué áreas están interesados en que nosotros empecemos a trabajar. Y esa decisión es decisión de ustedes. Y esa es la decisión que tienen que tomar respecto a qué prioridades ustedes quieren que nosotros entremos. Desde nuestro punto de vista, integración es esencial para Centroamérica. Desarrollo sostenible, desarrollo verde, nosotros estamos apuntando a que el Banco de Desarrollo de América Latina, la CAF, tenga una cartera de un 40% de proyectos que se pueden definir como verdes, ambientalmente sostenibles. Después está todo el tema de digitalización, educación digital. ¿Por qué? Porque otra vez es la infraestructura de apertura al mundo en un mundo digital. Y finalmente el tema de integración y el tema social, por supuesto. Claro, el tema social obviamente se le apuesta al tema de la educación y la primera infancia. Sí, educación, primera infancia, generación de empleo juvenil también, trabajar sobre el tema de salud. Hay toda una paleta de temas que no vamos a hacer todos, porque claro, hay muchos actores. Digamos que el abanico es grande. El abanico es grande, sí. La decisión de cómo y qué es lo que vamos a hacer es una decisión que va a tomar la administración del presidente Bukele, determinando dónde cada uno de nosotros, como actores financieros multilaterales, tenemos ventajas comparativas para entrar. Y eso es parte del rol de coordinación que tiene que tener el gobierno. Es decir, Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, vas a hacer educación digital, infraestructura y tal otro tema. BID vas a hacer ta. Banco Mundial harás tal o tal otro tema. BESI vas a hacer tal otra cosa. Ese es el rol del gobierno. Y para eso estamos acá también, para ser parte de la paleta de opciones, incrementar la paleta de opciones que hoy por hoy tiene El Salvador para responder a los retos de desarrollo que en este momento se está enfrentando. Claro, y esto obviamente también es sumamente básico. En la pantalla, de hecho, ahí vemos a unos niños que están con sus tablets y al ver esta imagen, en realidad te genera muchísima esperanza porque, a ver, yo cuando estuve en la escuela, nunca en mi vida me imaginé tener una tablet para poder hacer, para poder conectarme al mundo, para poder tener esta ventana al mundo de conocimiento, de preparación, de tecnología, de poder ver también hacia dónde puede ir la visión de cada niño. Y hay muchos que nos están viendo y han de decir, bueno, probablemente estos proyectos que va a financiar este banco, CAF, sea para el tema de educación. Soy una profesora, se me ocurre, una profesora que nos está viendo y escuchando a esta hora de la noche, a decir, bueno, estos proyectos a la hora de ser financiados y aprobados, ¿cuándo podrían llegar ya a mi escuela? ¿Cuánto es el tiempo que demora quizás también para que podamos hablar de tiempos? En realidad estos proyectos ya están llegando, porque ya se están ejecutando con fondos propios del gobierno, claro, o de otros préstamos. Nuestros fondos lo que van a hacer es complementar y permitir que se sigan haciendo. O sea, no va a haber en estos préstamos un sello CAF que va a decir, esta computadora es financiada por CAF. Claro. Sino que esto lo que hace es apoyar a los gastos que está realizando el gobierno para la ejecución de estos proyectos. Entonces, de alguna manera ya se está viendo en la realidad. Y de eso se trata de apoyar programas y proyectos que se están llevando a cabo en este momento. El tema de aduanas también ya se está trabajando en este momento. Lo que se va a ver ahora es una intensificación de la reconstrucción y construcción de nuevas aduanas. El tema de carreteras, Fovial, es una entidad que ya está haciendo un trabajo muy fuerte. Lo que se va a empezar a ver es que parte de la plata que Fovial está gastando, en lugar de venir de fondos propios, va a venir de la CAF. Y así sucesivamente. Pero no hay algún proyecto puntual todavía. Estamos trabajando el tema de aduanas es puntuales. Sí. Pero yo quiero alejarme un poco del sello en el proyecto. Y quiero pensar más en cómo yo apoyo las acciones de un gobierno. Entonces sí, estamos apoyando educación digital, estamos apoyando recuperación de COVID, estamos apoyando infraestructura resiliente y estamos apoyando para un futuro el tema de aduanas. Pero siempre son programas del gobierno, financiados por nosotros. Pero los proyectos no son un proyecto CAF, es un proyecto de gobierno. Y es un tema muy, muy importante
que se entienda bien, porque estos no son donaciones, son préstamos. Es plata que se invierte y que el pueblo salvadoreño decide que tiene que invertir y quiere invertir en su desarrollo. Y es plata que hay que devolver. Claro. Entonces, el proyecto es un proyecto del pueblo salvadoreño, de la sociedad salvadoreña, que decide hacerlo, por eso se aprueba en la Asamblea como endeudamiento. ¿Para qué? Para su bienestar futuro. Interesante. Vamos a irnos a la última pausa. Aquí en el espacio de la entrevista, mi estimado Oscar, y al regresar venimos conversando y por supuesto las conclusiones de esta entrevista. Ya regresamos. Gracias por estar con nosotros. Ya me vieron arreglándome aquí la corbata. Pero por eso yo estoy sin corbata. Sí, lo voy a aprender, sobre todo los viernes. Vamos a hablar con la producción a ver si nos autoriza, porque también es... la corbata es parte de la elegancia, obviamente, del programa también. Y eso debo decir que es impecable. No, la verdad que sí, porque obviamente el programa también lo merita por los invitados que tenemos y reiterar el agradecimiento que esté aquí con nosotros. No, gracias. Dedicar un par de minutos de su agenda también para que pueda conversar con nuestra audiencia que siempre está pendiente de nosotros. Bien, estamos hablando con Óscar Avalle, representante de la CAF en El Salvador, del Banco de Desarrollo de América Latina, y quizás ya venimos hablando obviamente de todos los proyectos que se van a impulsar, de los varios millones de dólares que también están ahí en el tintero para que puedan ser otorgados en El Salvador, tema COVID, tema de cerrar la brecha digital, la apuesta por la primera infancia, el tema también de la educación, que ha sido obviamente prioritario, pero me llama mucho la atención de cómo está conformado en la estructura la CAF. Hay un directorio que, por ejemplo, aprueba los proyectos. ¿Cómo funciona? El directorio es un directorio integrado por los representantes, generalmente los ministros de Hacienda, de cada uno de los países miembros, los 20 países más España y Portugal, y también representantes de algunos de los bancos. Entonces, ellos se juntan en el directorio y se presentan los proyectos y se aprueban los proyectos en directorio por encima de un determinado monto. Por debajo hay otros procesos más ágiles que permiten que la aprobación se dé a través del presidente si no llega a un determinado nivel de montos del proyecto. O sea, depende del monto según el directorio. Exactamente. Okay. Lo cual hace que sea más eficiente el uso de los directores. Los directores sí reciben después información de cada uno de los proyectos y hay un seguimiento muy, muy detallado de cómo se gasta la plata también. No es simplemente que se transfiere la plata y ya fue. Hay un seguimiento de cómo se hacen las inversiones, que se sigan los procedimientos correctos, que efectivamente lo que está en la documentación se haga después también y se ejecute bien. ¿Por qué? Porque son préstamos. Entonces, la población, la sociedad, tiene el derecho de saber cómo se está utilizando esa plata. Eso le iba a preguntar, de hecho, ¿qué canales, qué filtros, qué mecanismos tiene para que se evite que en efecto este dinero que va para los salvadoreños obviamente no vaya a otras cosas? Pregunto eso porque tenemos El Salvador, por muchos años nos hemos visto marcado por expresidentes que obviamente han estado ligados al tema de corrupción y vemos obviamente el gobierno del presidente Nayib Bukele quebrando esa situación y haciendo las cosas bien. Es decir, ¿cómo ustedes garantizan que en efecto estén los filtros adecuados? Hay auditorías, hay un seguimiento de proyectos, hay un análisis de cómo se van a realizar los gastos y se identifican si los gastos están bien hechos o mal hechos. Eso es parte de nuestro esfuerzo también de asegurarnos que los recursos que nosotros prestamos estén bien utilizados. Y si no están bien utilizados, hay mecanismos también para después anular préstamos, volver atrás. O sea, pero partimos de la base que esto es una cooperativa de crédito en la cual todos los países son miembros y que los recursos van a ser bien utilizados. ¿En qué momento ustedes, bueno, ya hablábamos del tema de qué es lo que vio El Salvador para decir, quiero entrar? Pero el hecho de entrar no solo significa abrir las puertas, es decir, tenés que cumplir algunos requisitos, obviamente importantes. ¿Qué tuvo que hacer El Salvador para que ustedes abran las puertas a nuestro país? El primer tema es expresar interés en ser parte de la cooperativa, número uno. Estar de acuerdo con los principios de transparencia, de integración, el esfuerzo de la cooperativa para lograr el desarrollo sostenible. O sea, todo el paquete de la misión y objetivos de la CAF.
Y después también hacer un aporte capital correspondiente al tamaño del país. Y eso es un aporte capital de unos $60 millones que permite ser parte de la cooperativa y recibir también los fondos de la cooperativa. O sea, estamos hablando de recibir en el corto plazo 380 con una inversión de capital de 60. Como ocurre en cualquier cooperativa Claro. de diferentes partes del mundo. Exactamente, sí. O sea, si yo soy parte de una cooperativa, tengo que poner inversión inicial. Y eso es algo que El Salvador vio, que dentro del marco de esta cooperativa, que es la CAF, es atractivo porque el planteo que le está haciendo de integración, desarrollo sostenible, derecha de educación, digitalización, es una propuesta atractiva para El Salvador. Cuando usted hablaba hace poco de infraestructura sostenible, ¿a qué tipo de infraestructura, tal vez para que los salvadoreños que nos están viendo y escuchando vayan también en la misma sintonía de la plática? Cuando habla de infraestructura sostenible, ¿qué proyectos, como por ejemplo, se pueden poner sobre la mesa? Por ejemplo, cuando estoy haciendo una carretera, en el diseño de la carretera, muchas veces lo que hay que hacer es que la carretera sea cóncava. ¿Para qué? Para que el agua se pueda escurrir, que haya drenajes bien hechos. Esa inversión adicional en el diseño, en la ejecución y la construcción de la carretera. Cuando hablamos de resiliencia, muchas veces hablamos de cosas muy simples. Las cárcavas también. ¿Cómo hacer para que las cárcavas se mantengan? ¿Cómo hacer para que un puente resista a un huracán, a una tormenta? ¿Cómo armamos diques para manejo de aguas? Hay todo un paquete de acciones que tal vez no sean tan impactantes como una represa. Claro. Pero al mismo tiempo también lo que permiten es que la obra que yo esté realizando sean obras que permanezcan más allá de una temporada de lluvias. El otro tema esencial es el tema en cambio climático, es la matriz energética. ¿Cómo ayuda a El Salvador a cambiar de matriz? ¿Cómo hago para que dentro de la matriz energética salvadoreña yo tenga una participación más de renovables? Geotermia, solar, eólica. Hidroeléctrica también. Todo ese paquete tiene muchas veces que ver con inversión, pero también muchas veces tiene que ver simplemente con cambio de reglamentación. Y nosotros proponemos las dos cosas, la inversión y el cambio de el cómo hacerlo. Es decir, hay una línea en específico para el tema de eficiencia energética, todo el tema de energías renovables. Claro. Y ahí se complementa la CAF con fondos verdes que se están realizando a nivel global a través de lo que es la Convención de Cambio Climático, a través de los fondos verdes, que permiten que países accedan a préstamos complementados con donaciones que hacen que el costo final del préstamo sea más accesible. Por ejemplo, en el tema de transporte urbano de buses eléctricos, o que haya autos eléctricos en el país también. La infraestructura para autos eléctricos en el país todavía no está. Y hay que empezar a desarrollarla si queremos que sea atractivo que vengan los autos eléctricos. Ya no tienen derechos de importación, no pagan derechos de importación. Pero si yo compro un auto eléctrico, yo quiero asegurarme que pueda recargarlo donde yo vaya. Claro, si no te vas a quedar ahí nomás en Santana. Si no, te quedas en Santana y decís, claro, ¿y ahora quién me viene a salvar? El Chapulín Colorado. Pero ese tema es donde el gobierno y la parte pública invierte, o si no directamente, sí haciendo facilidades para que haya inversión de terceros, para que haya ese tipo de infraestructura. Tengo pocos minutos, tengo exactamente 2 minutos, 2 preguntas puntuales, y quizás también para que el pueblo salvadoreño se vaya claro al terminar esta entrevista. No hablamos de un banco que le va a prestar a un empresario, hablamos de un banco que le presta a un gobierno. Sí, pero también tenemos lo que llamamos préstamos no soberanos. Ok, hay línea, digamos, para pequeña, mediana y gran empresa. Sí, pero lo hacemos a través de otros bancos. Ok. ¿Por qué? Porque no tenemos la infraestructura como para responder al inversor pequeño. Claro. Entonces lo que hacemos es trabajar con bancos como Bandesal, como Banco Agrícola, como Banco Hipotecario, y le facilitamos líneas de crédito. Ok, eso es importante aclararlo. Y segundo,
obviamente para que estas instituciones también funcionen tiene que haber un diálogo cordial, un diálogo cercano con los titulares de Hacienda. ¿Cómo es la comunicación con el ministro de Hacienda? Es muy buena. O sea, más que cordial, yo diría que es muy fluida y muy directa y muy franca. Y de eso se trata el diálogo. El diálogo se trata de poder hablar francamente y abiertamente, sin ningún problema, cuando uno tiene coincidencias, y cuando no las tiene, uno las discute. Y en mis años de experiencia, el diálogo que tenemos acá en El Salvador es un diálogo que pocas veces he visto, en tanto a la apertura para escuchar lo que decimos y al mismo tiempo también para presentar ideas innovadoras que uno muchas veces dice, ¿cómo? ¿Por qué nadie se ocurrió antes de hacer algo así? Y ahí de eso se trata, lograr que en definitiva la población salvadoreña tenga futuro. Y por eso estamos acá. Estamos acá para poder invertir en generar futuro para la población salvadoreña. Importante. Oscar Avalle, representante de la CAF en El Salvador, ha sido nuestro invitado esta noche. Ha sido un gusto, de verdad, poder conversar con usted por primera vez y esperemos obviamente que no sea la última. Espero que muy pronto lo tengamos para que nos cuente obviamente sobre el desarrollo y el financiamiento de estos proyectos que ya los hemos hablado. Para mí será un placer estar otra vez aquí. Es un reto muy grande poder realmente responder a las expectativas que ustedes tienen respecto a qué es lo que queremos y qué es lo que podemos hacer. Pero estoy convencido que lo vamos a poder hacer y será un honor para mí volver a verte dentro de unos meses. Gracias. Y contarte dónde estamos. Claro, bueno, y espero que también haya comido muchas pupusas para ese entonces. Por supuesto que ya las vengo comiendo. El otro día me dieron una que parecía una pizza. Yo dije, pero esto no es... la pupusa loca de haber sido. Exactamente, sí. Bueno, esperemos que también... Hay que tener cuidado con esas pupusas locas. Yo sé. Listo, gracias, Oscar. Un gusto. Un placer. Gracias. Bien, muy buenas noches también para ustedes, pueblo salvadoreño. Gracias por sintonizarnos.